Juárez. De este lado, coordinador de noticias, Benjamín, buenas tardes. Hola Mónica, empezamos rápido, buenas tardes a todos. Así es, y vámonos de este lado, Ricardo Arellano, coordinador de Noticias. Buenas tardes, gracias, listo. Pues mucha información este fin de semana y bueno, yo creo que uno de los más importantes y también sin duda lamentables, pues bueno, ha sido el hallazgo en esta fosa clandestina de algunos mineros desaparecidos desde el 23 de enero. Ellos estaban trabajando en Concordia. Sabemos que hay otras personas también en espera de saber si alguno de sus familiares está en esta fosa ante esta situación que bueno se vive en el estado de Sinaloa, una situación de inseguridad y que bueno es muy triste sin duda y muy lamentable para la sociedad, pero le estamos informando conforme la información va corriendo, Benjamín. Así es, pues nos hemos estado enterando, hablan ya de 5 personas aparentemente confirmadas, de quienes se está recabando la información y pruebas de ADN que se puede... que sí estaban todos los empleados que habían sido pues secuestrados o privados de la libertad, pero pues que esperaban que las autoridades confirmaran el hallazgo. Entonces, pues una mala noticia, pero por lo menos las familias tendrán la tranquilidad de encontrar pues, el cuerpo de sus seres queridos. Hay casos que ya lo sabemos, incluso duranguenses, que no han sido localizados y que incluso también se hablaba que posiblemente pudieran estar en alguna de estas fosas. Ya se informaba en la mañana por el secretario de Gobierno que precisamente el grupo de madres buscadoras que forman parte aquí en Durango ya acuden a esas instancias a revisar si pues, se encuentran alguno de sus seres queridos. 10, por lo menos 10 mineros, Moni, y que desafortunadamente no tenemos la respuesta que quisiéramos de ningún nivel de gobierno, pero pareciera que el gobernador quisiera destacarse como el peor de todos. Incluso una declaración todavía hace unos días diciendo que no sabía qué pasaba en Tequila, no podía opinar porque mucho menos sabía lo que estaba pasando en su gobierno, en su tierra, mucho menos opinaba de otros lados. Y hoy en la mañana, en pocas palabras, se deslindó y dejó todo en manos del gobierno federal, desconociendo o tratando de decir que él no sabía nada y manteniéndose en esa tesitura. No sé nada y como ya todo lo tiene el gobierno federal, las corporaciones de seguridad las tiene el gobierno federal, pues yo no sé nada. Así es muy lamentable y bueno, pues hablamos de familias que pierden un ser querido, tal vez pues sí termina pues ahora sí que pues esta tristeza o esta incertidumbre de saber dónde están sus familiares, de saber qué pasó con ellos, pero lamentablemente pues se trata de la pérdida de una vida. Recientemente incluso se había dado a conocer, Ricardo, una investigación donde se hablaba que pues sí, esta empresa minera para la que trabajaban había sido víctima de extorsión de algunos grupos criminales y bueno, por lo que se desconocía el motivo tal vez de por qué habían desaparecido estos mineros, podría ser una de las razones o podrían ser otras más relacionadas con el tema de inseguridad. Sabemos que uno de los casos más sonados en Durango con respecto a desapariciones y no por minimizar las otras desapariciones que ha habido, es el caso de Carlos Emilio, porque sabemos que hay otras familias también preocupadas por sus seres queridos duranguenses y también se está a la espera, ¿no?, de lo que pudiera ser con respecto a este caso, pero bueno, hasta el momento esto es lo que se tiene y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pide pues al gobierno de Sinaloa que esté cercano a las familias. Sí. Y justo mencionabas un punto muy importante que es el de, bueno, que hay indicios o por lo menos una de las líneas de investigación es el tema de la extorsión. La extorsión que una vez más sale a relucir como uno de los pues principales delitos que siguen creciendo en el país y que además pues lejos de también afectar a los pequeños círculos comerciantes también lo hacen con otros niveles como las actividades primarias como pasó con la minería, pero también afectan a otros sectores como pues el ganadero, el agricultor y otros más en donde este tipo de delitos influyen y que además muestran una radiografía de un país en el que el crimen organizado no solamente se dedica a traficar drogas, sino que también está muy metido en la economía y que tiene ya poder de decisión en que sí, que no y cuánto das y cuánto te quito. Una situación lamentable que pues el gobierno federal sigue pues diseñando, tejiendo las estrategias para solucionarlo y que además otro punto a destacar es lo que mencionaba Benjamín respecto a Rubén Rocha, que una vez más sale Claudia Sheinbaum esta vez en la mañanera pues a corregirle la plana a él, lo que él no sale a decir bien, tiene que salir el gobierno federal a dar otra declaración y una vez más pues demostrando sí el por qué es tan criticado y muchas veces se ha pedido ya su destitución, hay marchas, hay quejas y lamentablemente él ya lo ve como pues una cosa del día a día, algo que lamentablemente pasa a diario allá.
Así es, sí, y evidentemente, pues bueno, también lo que ha causado molestia o enojo es que, bueno, se sigue, pues bueno, promocionando el carnaval de Mazatlán cuando la situación de Sinaloa no es la mejor para que, pues bueno, visitantes vayan a esta parte del país, y en este sentido pues ha habido ya molestia. En redes sociales se han difundido pues comentarios de que no vayan a Mazatlán, de que pues bueno, cuiden su seguridad, pero pues bueno, vamos a estar muy al pendiente pues bueno de estas investigaciones. Evidentemente cada vez que pasa algo así, pues su corazón late y quieren saber si su ser querido está ahí. Se van para allá. Hay muchas veces que pediríamos a los compañeros, incluso que forman parte de los medios, pues que manejen la información con la mayor seriedad posible, porque en muchas ocasiones señalan que podrían estar ahí y algunos incluso afirman que podrían estar ahí, y esto la verdad es un golpe para ellos, y por lo mismo pues hay que manejar la información lo más mesurado posible. Creo que también es importante, Moni, mencionar que aparte de estos 10 hay otros hay otros desaparecidos que fueron turistas de Ciudad de México. El 3 de febrero se llevan a estas personas, rentan unos racer, se van a pasear y lleva un grupo armado y se los lleva, y no sabemos nada de ellos también todavía. Sí. En este caso la minera muy seguramente pues hizo presión a través de diferentes formas, y tal vez el gobierno de alguna manera también se sintió presionado y está haciendo la acción necesaria para encontrarlos. Desafortunadamente lo están encontrando de esta manera, pero aún tenemos más desaparecidos recientes y anteriores que han ido a visitar Mazatlán. Entonces también la duda de decir claramente, ¿realmente vale la pena hacer una fiesta en Mazatlán? ¿Realmente vale la pena ir a visitar a Mazatlán en estos momentos? Sí, la verdad es que yo creo que pues la sociedad lo ve, que no son momentos de fiesta, de celebraciones, cuando estamos viendo pues algo que adolece mucho a los mexicanos, que es el tema de las desapariciones. Vámonos a otras cosas. El tema del sarampión, hoy en Durango se confirman más casos, 3 casos nuevos, 22 en total, 2 jóvenes, uno ya mayor de edad, 2 menores de edad, y pues bueno, a nivel nacional hasta el 5 de febrero, de acuerdo a lo que se había confirmado, eran 8,459 casos. Puede que esta cifra haya crecido, y en la mayoría de los estados ya se registra sarampión. Así es algo que debemos de estar todos atentos. La mayoría de las personas que tengan de 49 años para abajo, hay que buscar la manera de vacunarse, reforzar esta vacunación, aun y cuando recuerden o tengan algún familiar que sepa, que le haya dicho sí, te vacunaste, hay que intentar de nuevo la vacunación. Los estados que más destacan son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Jalisco ya incluso solicitó que los estudiantes vayan con cubrebocas. Ciudad de México está en ese camino. Durango va poco a poquito, esperemos que no crezca demasiado, pero sí ha tenido sus casos, y pues ojalá y no lleguemos, Moni, a ver otra vez esa máscara que a muchos nos pone un poco de nervios, pues que es el cubrebocas. Así es, sí, como bien lo dices, ya en algunas instituciones educativas lo solicitaron, otras más pues suspenden clases. De acuerdo a la autoridad, aquí en Durango se ha tenido una coordinación con la Secretaría de Educación para intensificar las medidas de prevención, pero no podemos dejar de fuera, incluso lo mencionaba la directora de salud, una persona tose, Ricardo, y se contagian en 18. Entonces hay que extremar las medidas, y sobre todo el tema de la vacunación, que ha bajado, y bueno, son muchos los factores, pero también el tema de la prevención es uno de ellos. Y hemos visto varias ya campañas que está poniendo en orden, pues cursando ya el gobierno, tanto federal como estatal, precisamente con esta intención, con la intención de socializar más el tema, de que ya muchas personas ni siquiera recuerdan si tienen o no tienen vacunas, si están rezagados, no tienen la cartilla, ya la perdieron. Fue pues sí, meramente por descuido el que estemos en esta situación, y la intención pues es esta, que reforzar las estrategias, socializar más el tema, y que se acerquen pues para tratar de contenerlo, porque además México está sonando mucho por esto en una época internacional, que además no sería muy bien visto que sea así, porque se acerca el Mundial de Fútbol, y si esto crece pues quién sabe qué más que pueda pasar. Así es, se puede empeorar incluso. Sí, viene un mundial de fútbol, incluso pues bueno, ya se han formado algunos comités interinstitucionales de salud para identificar los posibles riesgos que se tienen. Se habla de 13 riesgos a nivel nacional que se han analizado, y también se han bajado a los estados para precisamente buscar que el tema de las enfermedades, el tema de sanidad, no sea uno de esos riesgos que pueda pues generar que se suspenda pues esta actividad, que es muy importante, que es el mundial en la FIFA 2020.
2026 y vamos a estar al pendiente. El llamado a usted pues es a vacunarse, a aplicarse las vacunas. En Durango hay módulos fijos. Más adelante le presentamos otra información relacionada con unos módulos que se van a instalar para que usted se pueda vacunar y bueno, cuente con los esquemas completos y proteja a su familia. Vamos a cerrar esta mesa con el tema del Super Bowl, que yo creo que pues es uno de los temas de los que más se habló este fin de semana por el mensaje. No creo que tanto por el juego, porque la verdad es que a mí me pareció que le faltó. Estuvo algo muy tranquilo. Sí, la verdad es que bueno, no vamos a hablar tanto precisamente del partido. Al rato viene Jenny. Al rato viene Jenny, nos explicará precisamente por qué pasó lo que pasó, que prácticamente las apuestas pues salieron a como se estaban esperando. Pero el tema de Bad Bunny realmente generó una expectativa. No quiso hablar antes de presentarse de qué iba a tratar su show, creo que con justa razón. Nos sorprendió. Yo sí esperaba mensaje, pero no pensé que fuera a ser todo el show del mensaje. Todo el show fue el mensaje, y esto la verdad es que siento un presidente muy interesante en el que el show business le está hablando al presidente y los latinos le están hablando al presidente en contra de sus políticas migratorias. Sin decírselo, hablan y evocan al tema latino, lo cual me llama bastante la atención y creo que a muchos nos dejó un muy buen sabor de boca lo que hizo Bad Bunny ahí. Evidentemente no nos fijamos en cómo cantó, porque la verdad es que también tiene buen ritmo, sus canciones quizás se hagan que te muevas, pero realmente no es un cantante con una voz muy privilegiada, que digamos. Pero lo que hizo, todo el mensaje, la verdad, muy bueno a mi parecer. Así es, yo creo que tuvo Ricardo algunos elementos muy importantes que incluso nos trasladaban a nuestra niñez. A mí el elemento interesante fue, ¿sí? Fue ese niño que estaba recostado en una boda, en una silla, que creo que todos nos hemos quedado dormidos en alguna fiesta familiar y pues bueno, fue esa parte. También el mensaje de que bueno, algo más fuerte que el odio es el amor, es otro de los mensajes que tenía también. Y bueno, a mí me pareció muy interesante que al final mencionara a todos los países latinos, incluyendo también, no solo a los latinos, también mencionó a Estados Unidos, a Canadá, en esta parte de dar un mensaje de unión. Pues yo creo que en un mundo donde las cosas pintan muy distinto a décadas anteriores, ¿no? Porque vemos pues muchos conflictos relacionados con el tema político y pues buscando generar esta unión, ¿no? Que el mensaje sea el amor, y yo creo que fue uno de los elementos más importantes, además de que bueno, la boda se hizo viral porque dicen que fue real. Sí, dicen que fue real. El mensaje, uno de las líneas principales de su show pues fue el de la unión, pero a través de expresarlo diciendo que pues todos estos países conforman a América. Algo que claro que le cala muchísimo a los estadounidenses y a Donald Trump particularmente, porque ven a Estados Unidos como América, y Estados Unidos no lo es todo América. Es algo que nunca han entendido, que incluso a Bad Bunny, cuando dio su discurso en los Grammys, que él también lo mencionó, fue criticado por los estadounidenses, y ya luego ahí les dieron clases de geografía, porque muchos piensan que Estados Unidos es toda América, y es algo que hay que destacar de su show, además de que pues fue todo, como bien lo decía Benjamín, en español, no dijo absolutamente él, por lo menos, ya Lady Gaga fue otra cosa, en inglés. Y además pues lo hace en un país en el que su presidente, Donald Trump, declaró el inglés como idioma oficial, y que hablando de América pues se trata de ponérselo en todos lados, como se apropió del Golfo de América, y fue un discurso, un show muy importante, creo, a nivel internacional, con un mensaje cultural pues tal cual, de amor, de unión, y con una intención no solo de dirigirse hacia los estadounidenses, sino también pues a todo Latinoamérica principalmente. Así es, y yo creo que no le agradó nada a Donald Trump. No, sí publicó que no le gustó. Publicó que no le gustó, que fue uno de los peores. Sí, fue uno de los peores para él, pero hay quienes dicen que bueno, incluso desbancó a Michael Jackson, pero también esto nos habla, yo creo que de un cambio generacional en esta parte, ¿no? Porque para muchos Michael Jackson pues era una figura influyente en el mundo con su música, que llevaba pues distintos mensajes. Ha habido situaciones que obviamente han modificado la percepción que tiene este cantante, y ahora viene pues Bad Bunny, que sí, aunque a muchos no les gustó cómo cantó, pues bueno, finalmente creo que él buscaba pues dar un mensaje, incluso una frase muy importante que decía, pues si yo creí en mí, ustedes también pueden creer en ustedes y pueden cumplir pues todo lo que quieran, ¿no? Creo yo que a final de cuentas los encargados de esta empresa del Super Bowl lograron lo que querían.
más vistas y que se estuviera hablando de ellos después del partido. O sea, lo consiguieron, ya lo tienen. Recordando lo que dijo Donald Trump, fue el show absolutamente terrible y un golpe a la cara, prácticamente. Entonces, pero eso quiere decir que precisamente se logró el objetivo. Y ya para cerrar mi parte en esto, se intentó hacer por una ala de personajes estadounidenses para ir en contra de este tema que iba a ser completamente latino, hacer una transmisión o un show meramente con personajes que hablaran en inglés, alterno, en redes, y tuvo 5 millones de observantes, mientras estaba el show de medio tiempo, mientras pues no se comparan los millones que estuvieron observando, precisamente que es el más visto en toda la historia. Entonces creo que no lograron en ninguna parte el objetivo y por contrario, pues se llevó las palmas Bad Bunny y pues los creadores de este show. Así es, sí, y bueno, incluso hubo varios artistas que lo apoyaron en redes sociales, artistas de Estados Unidos, incluso pues artistas mexicanos, pero resaltaban mucho algunos nombres de estadounidenses que lo apoyaron justo previo a este show. Pues bueno, gracias a Benjamín Flores. Al contrario, muchas gracias, Moni. Gracias, Gracias, Ricardo, Moni. nos vemos a la próxima. Nosotros nos vamos al corte y ya viene don Pilar Aguilar.